Muy buenas noches. Como habíamos anunciado, nos acompaña desde Washington, D.C. el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba ante los Estados Unidos. Es un privilegio para este espacio y para las personas a los cuales pertenecemos, que es a la migración cubana en el mundo entero, un espacio que no recibe fondos de ninguna empresa, de ningún país, un espacio que es de la migración, es un privilegio de verdad. En estas horas difíciles, tener una presencia completa sobre los principales tópicos del embajador cubano José Ramón Cabañas. Realmente le damos las gracias por haber decidido estar con nosotros. Voy a hacer alguna precisión, inmediatamente me dirijo al embajador. Todos los medios cubanos, todos los medios en Cuba tienen total acceso a estas transmisiones sin pedir ninguna autorización. Todos los medios fuera de Cuba, extranjeros o de origen cubano, que vayan a utilizar esta grabación como material propio, la plataforma de YouTube está informada que lo pueden hacer, siempre y cuando no tergiversen el contenido, no manipulen el contenido. Si se va a usar una pregunta, se usa la pregunta y la respuesta completa. Si no van a hacerlo así, pueden ir a recibir un strike de la plataforma, lo cual es malo en el expediente y nos veríamos obligados a hacerlo porque estamos dando el acceso, pero estamos poniendo simplemente una pauta para que haya respeto a la información y a la figura del embajador. Si así estamos, vamos ya con el embajador José Ramón Cabañas. Realmente le repito las gracias, embajador, le repito las gracias a nombre de mucha gente por elegir esta entrevista extensa en un medio de comunicación en este pequeño canal de apenas 2 meses. Aunque usted y yo ya, esta es la tercera vez que lo entrevisto. Gracias a ti, Edmundo. Gracias a ustedes por su tiempo y el espacio. Embajador, aquí tenemos 3 tópicos que yo se los voy a dar para que usted se refiera en general a ellos y después vamos a particularizar en cada uno. Los tópicos usted los conoce. Ataque terrorista a la embajada nuestra, a la embajada cubana, ahí en Washington, D.C. Tópico 1. Tópico 2, inclusión de Cuba en la lista de países terroristas. Y tópico 3, persecución diplomática con un esfuerzo desmesurado contra las misiones médicas cubanas por el mundo en medio del virus, del coronavirus. Usted los pone en el orden que quiera. Eso son los 3 tópicos que yo creo que nos tocaría que usted expresase sobre ellos su opinión, la opinión del gobierno cubano, y después iríamos a puntualizar. Si le parece bien, así de simple creo que debe ser. No sé. Sí, bueno, podemos hablar de estos temas, el mundo y otros como lo consideren y sea el interés. Mire, yo respeto su tiempo y realmente que usted nos haya elegido. Ayer lo conversábamos. No solo porque es el embajador de Cuba, usted es un embajador particular. Yo siempre digo aquí, embajador, que si Estados Unidos, si el Departamento de Estado tuviese el calibre de nuestro cuerpo diplomático, de nuestros embajadores, incluyéndolo usted, y del legado de otros embajadores, realmente tuvieran una verdadera batería de artillería. Porque nuestro cuerpo diplomático, si realmente se ha distinguido por muchos años, su profesionalidad, su eficiencia y su compromiso. Realmente podemos estar muy orgullosos. Nuestros diplomáticos, que además siempre hago salvedades, hay una ilusión por ahí, nuestros diplomáticos son algo raro. Viven, se sacrifican en lugares del mundo muy difíciles y tienen siempre una posición muy profesional. Y son un sacrificio tremendo, son gente de pueblo. Yo estoy de nuestros diplomáticos tan orgulloso como de nuestros medios. Esa es mi posición, porque los he conocido, me ha tocado trabajar con ellos. Bueno, ir a ellos. Yo tengo esa opinión y esa es una opinión que siempre repito. No porque usted esté ahí, yo siempre lo digo. Le agradezco el mundo en lo que a mí respecta y lógicamente orgulloso de pertenecer a generaciones de diplomáticos cubanos que hacen su trabajo bilateral, multilateral en el espacio consular, etcétera. Decía que podemos hablar de estos temas y otros como una conversación. Si me permite. A mí me gustaría que usted, por ejemplo, que usted pusiera en perspectiva. Yo este tema, embajador, lo hemos discutido aquí todos los días. Esto es el pan nuestro. Tenemos una posición clara. Estamos en Estados Unidos con un medio de comunicación sin compromiso que no sea la soberanía de Cuba, el derecho de Cuba y de su pueblo a ser feliz y a defender eso. Y eso es revolución, Y lo decimos claramente, sin tabú. O sea, hacemos las preguntas del periodismo que nos toca. La posición es muy clara. Nuestra diplomacia, por definición, es una diplomacia revolucionaria y por lo tanto distinta de muchas otras prácticas
defendemos ante todo la soberanía, la independencia y la autodeterminación de nuestro país, donde quiera que ello sea. A nosotros nos ha tocado en este lugar. Pero decía que quería comenzar por el tema del ataque del 30 de abril, sobre todo por la cantidad de llamadas de cubanos residentes en Estados Unidos que hemos recibido preocupándose, rechazando el hecho. Hay personas que nos han dicho, bueno, pero ¿en qué época estamos viviendo? Recordando a los años 60, a los años 70 y 80, incluso los 90, pero bueno, en 70 y 80 hubo actividades terroristas en Washington organizadas por grupos paramilitares y terroristas de origen cubano. Nuestro canciller Bruno Rodríguez, al referirse al hecho el día pasado, incluyó entre ellos el asesinato del canciller chileno Letelier en Washington como parte de esos otros actos. Recordar que en el año 79 nuestra sede fue físicamente víctima de uno de estos ataques que casi le cuesta la vida a un funcionario que estaba en su despacho y que lo había abandonado minutos antes. Entonces 11 diplomáticos cubanos han muerto en distintas partes del mundo por ataques terroristas, asesinatos. Exacto, 29 han sido objeto de esos ataques, 11 han fallecido. O sea, hay un grupo de compañeros que en su momento resultaron heridos, tuvieron otro tipo de afectación, y son más de 80 en general las acciones contra sedes diplomáticas en uno o en otro sentido. Hay agresiones que han sido leves y agresiones que han sido de este extremo, del 30 de abril, donde la fachada y el lobby de la embajada recibió 32 impactos. Pero quería repetir de todo corazón nuestro agradecimiento a los cubanos que nos han llamado de todas partes de Estados Unidos, preocupándose por nuestra salud y al mismo tiempo solidarizándose hasta cierto punto y rechazando que cosas como esta sucedan en el año 2020. Déjeme decirle lo que a mí me pasó. Ese día teníamos casi pautado una intervención suya. Iba a ser de rutina casi, bueno, no de rutina, era una intervención suya que nunca es de rutina para temas. Y entonces la persona me dice Cabaña que si tú no te imaginas en lo que él está. Era por la mañana, yo no sé qué pasa. Cuando me entero, le han disparado a la embajada. Porque, o sea, dispararle a la embajada de Cuba. Esto es algo muy terrible. Bueno, Mundo, muchas personas, y es lógico, se preocuparon primero por nuestro bienestar, nuestra salud. Pero hay que recordar, y muchos cubanos lo saben, tú lo sabes, este es un local donde vienen muchísimos cubanos de visita, donde vienen muchísimos cubanos a hacer trámites, a ver cosas que son consulares o de otra índole, de culturales, de negocios, etcétera, académicas. Y como dijimos en su momento, de haber sido en otro horario, de haber sido en otras circunstancias, o sea, no en el COVID, enfrentando el COVID, donde todas las actividades nuestras están limitadas, aquí habría estado presente no solo el personal de la embajada, sino visitantes estadounidenses, cubanos, etcétera. O sea, las víctimas podrían haber sido cualquiera de ellas. Para mucha gente que conoce el edificio de la embajada, que ha estado aquí, recordemos que cuando se reabrió como embajada, hubo casi 600 personas invitadas, muchos de ellos cubanos de la Florida, participaron en esa actividad, han participado en otras recepciones, y la gente se asombra cuando vieron las fotos de la AP, Associated Press, que algunos de los impactos llegaron al segundo nivel, a la entrada del salón de actividad. O sea que técnicamente cualquiera pudo haber sido objeto de esta acción extremista y terrorista, como se ha calificado por nuestro canciller. Y en principio, embajador, en principio se decía que no había personal humano en la embajada. Después sabemos que habían 10 diplomáticos ahí. Exacto, había, nosotros lo explicamos, se lo explicó desde el primer momento. Hay algunas personas que nos han preguntado sobre los primeros momentos inmediatamente después del ataque, y nosotros informamos que en el edificio principal... ¿Cuándo ustedes se dan cuenta que están bajo un ataque terrorista? No, inmediatamente, o sea, dentro de la embajada hay personal 24 horas y hay lógicamente un personal de seguridad como en cualquier otra misión, y ellos inmediatamente los que estaban ese día vieron lo que estaba sucediendo. Las grabaciones se pueden ofrecer porque estas personas precisamente estaban atentas, y ellos pusieron en pie, en práctica, un protocolo que existe para estos casos,
de tanto aviso interno como aviso a nosotros, que no a un grupo de compañeros que tenemos esa responsabilidad, que no habitamos dentro del recinto y que lógicamente tenemos que desplazarnos hasta acá a la mayor brevedad. No fue necesario, pregunta que nos han hecho, que nosotros directamente alertáramos a la policía, porque en el caso al menos de Washington, D.C., la policía tiene sus propios mecanismos para conocer dónde se ha usado armas de fuego, por los sonidos, etcétera, ubicar estos lugares. Y además, por ser la calle 16, una avenida central, estamos en el corazón de la ciudad. ¿A qué distancia está nuestra embajada de la Casa Blanca? 1.8 millas. Estamos hablando de la zona estrictamente protegida del Distrito de Columbia. Exactamente. Probablemente la zona más protegida del planeta. Nosotros estamos ubicados entre la Embajada de Polonia y la Embajada de Lituania. Estamos casi al frente, en diagonal, al Instituto Cultural Mexicano y al Español. Y en esta avenida hay varias embajadas y varias residencias y residen varios diplomáticos. Y estamos rodeados de edificios familiares. O sea, una zona de altísima sensibilidad. Y repito, la Policía Metropolitana y el Servicio Secreto tienen mecanismos para conocer de inmediato cuando acciones de estas están sucediendo. La policía en escasos 4 o 5 minutos estaba acá y sometió al individuo sin que éste ofreciera ninguna resistencia. Nosotros llegamos minutos después, estaba cerrado todo el espacio de la calle. La calle 16, hay que decir que usualmente no es una calle que se cierra por cualquier razón. Por lo tanto, ellos consideraron que había una extrema gravedad. En ese momento, entre las cosas que hay que valorar es si es un hecho aislado o están sucediendo o pueden suceder otras cosas, digamos, no solo contra el recinto, sino contra funcionarios nuestros, y por lo tanto avisamos al resto del personal de inmediato de lo que estaba sucediendo y lo que cada cual debía hacer. El canciller Bruno Rodríguez hizo un distingo muy rápido para reconocer la efectividad, la eficiencia y la seriedad de la policía que asistió y del servicio secreto. Con ustedes se mantuvo inmediatamente una cooperación entre esos profesionales. Sí, hay que decir al mundo que ese tipo de contacto no solo ocurre en situaciones extremas. O sea, cada embajada tiene las relaciones y la usa a su manera, ¿no? Con ambas autoridades. Y nosotros intercambiamos con ellos información en tiempo real y repito, las comunicaciones no son solo porque haya una acción de este tipo, por lo tanto son varios de ellos personas que conocemos por su nombre y su apellido. Yo te quería decir que recuerdo la impresión al llegar ese día acá a la embajada, que a la calle que estaba cerrada, tuvimos que entrar a pie por esa razón, y recuerdo los rostros de los oficiales de la Policía Metropolitana de sorpresa. Incluso hay un momento que le digo a uno de ellos, pero estas cosas no pasan en esta ciudad usualmente. El hombre me responde, uno de ellos, un hombre de vasta experiencia. Los más jóvenes, es natural, o sea, a los policías más jóvenes, usted le habla de lo que sucedió aquí en los años 70 y 80 y es historia que quizás estudiaron en la academia. Para hombres de más experiencia, lo han vivido y lo sienten como un hecho excepcional. Nosotros tuvimos contacto con ellos en esos primeros momentos y los expertos que vinieron a buscar evidencia, tanto en la acera, en el jardín, como dentro del recinto de la embajada, estuvieron trabajando hasta el mediodía de ese día. Hay varias imágenes de varias cadenas de televisión que han reflejado un trabajo acucioso de encontrar cada detalle. Nosotros los guiamos. Nosotros al llegar acá hicimos un primer reconocimiento del local. O sea, hay cosas que nosotros dentro del espacio de la embajada ubicamos primero y cuando ellos entraron básicamente lo dirigimos, ¿no? A ver, aunque ellos tuvieron libertad para buscar, pero les precisamos aquellos lugares de impacto donde estaban los restos de los proyectiles, etc. Ahora hay una pregunta que usted tal vez la pueda contestar parcialmente o no contestar, lo entiendo, tiene que ver con la evidencia que está sometida a investigación. Yo nada más hago la pregunta, usted me dice si puede o no puede, lo entiendo. Los récords que se han revisado de las cámaras de seguridad de nuestra embajada reflejan al tirador y a otras personas que emitieron presencia provocativa contra la sede diplomática cubana antes del atentado. Bueno, en las imágenes que presentó nuestro canciller
nuestro ministro, en la conferencia de prensa se ve las imágenes del ataque en sí, más imágenes de personas que ese día estuvieron frente a la embajada, algunas de ellas antes después del atentado, antes del día anterior, porque esa de noche no hay imágenes de ese tipo, son imágenes de día, durante el día, en el cual había periodistas, pero había algunas personas que nosotros identificamos que son las que usualmente asisten a actividades contra la embajada, o sea, actividades públicas de manifestaciones, etcétera, contra la embajada, y llamó la atención con qué rapidez estuvieron, digamos, cubriendo la noticia. Mire, embajador, otros también, yo he dedicado 150% de mi tiempo a este tema después de los hechos. O sea, me he metido a trabajar, a investigar. Hay un colega llamado El Guerrero que ha hecho también su trabajo. Nosotros hemos encontrado muchas cosas. Mi primera reacción, embajador, todo esto es un odio semejante. Y me recordó una desclasificación del CIA cuando reconoce que en aquella reunión de Caracas, Orlando Bosch dijo, anunciando el tema del avión de Barbados, dice, y ahora vamos por un avión. O sea, dijo claro eso. O sea, hay una cantidad de evidencia que vincula a un grupo de elementos, a una iglesia, a personas físicas, a medios de comunicación en estas redes sociales, sus conductores, con evidencia no solo de relación desde el punto de vista personal, de discurso de odio, no solo eso, embajador, hay evidencia, por ejemplo, de personas que pertenecen a esos grupos que el propio conductor dice que en los días que ahora el FBI dice que el tirador estuvo allí en una fecha previa 2 veces. Bueno, pues resulta que otros de estos grupos también estuvieron y también por la noche. O sea, aquí hay tanta evidencia, y que el gobierno de los Estados Unidos, en mi opinión, hasta lo que sé, esto no está colaborando. Bueno, como tú dices, hay mucha información que se reúne al suceder los hechos. Alguna información se va reuniendo incluso desde antes. El Estado cubano, nuestras autoridades han informado públicamente sobre quién era esta persona, su vida en Cuba. Y a pesar de que la primera información que se filtra, y debo decir nuevamente que en Estados Unidos se filtra lo que alguien decide que se filtra. Claro. La primera información que se filtra tiene que ver con su estado mental, las persecuciones. Habría que decir que en Cuba este hombre fue un hombre sano. La relación con su país de origen siempre fue normal. Después que salió de Cuba en 2003 y viajó a Estados Unidos en 2010, viajó en 8 ocasiones a Cuba sin ninguna dificultad, sin mostrar ninguna conducta distinta a la que siempre tuvo. Y el último viaje se produjo en el año 2015. La pregunta sería ¿qué sucedió después que la conducta de este hombre hacia su país de origen cambió al extremo de llegar a este acto, y no solo al acto en sí mismo, sino la manera, o sea, ultrajar la insignia nacional, pintar la bandera? Yo decía en una entrevista anterior que esta persona en Cuba nunca fue desempleado y nunca se quedó sin casa. Experiencias que sí tuvo en Estados Unidos. Ahora, la descripción de este hombre solo, desde ese punto de vista, de un hombre con problemas mentales y con estas afectaciones desde el punto de vista social, es limitada. Porque por otro lado, es alguien que adquiere un arma, que tiene los recursos para desplazarse, que tiene los recursos para visitar antes la embajada, lo cual denota nivel de planificación y aún otras cosas que deben estar por salir. Nuestro ministro dio pistas, nosotros hemos dado otra información adicional al Servicio Secreto de la Seguridad Diplomática sobre relaciones de este individuo con personas en Estados Unidos que, como bien dice, hay algunas de ellas que no hay que hurgar mucho porque sencillamente se trata de personas que están diciendo públicamente cuál es su tipo de relación con este individuo y adicionalmente la manera en que este individuo manejaba, o suponemos que no lo hace en estos momentos, sus perfiles en las redes sociales. O sea, nosotros, por ejemplo, el Guerrero y yo, hemos dicho, yo estoy aquí esperando que el FBI reaccione y si puedo ayudarlo, los ayudo voluntariamente, sin problema. Al FBI, a la CIA, a quien haga falta, se le colabora, porque hemos hecho un trabajo el Guerrero y este servidor de profundidad. Mire, hay todo tipo de cosas. Mire, inmediatamente
inmediatamente que se producen los hechos, al amanecer, una cadena de esos medios generadores de odio, que le adelanto que son de nuevo tipo. Entonces, yo he explicado muchas veces aquí el caso de algunos medios de esto en el pasado, cuando yo estaba aquí antes de marcharme ese tiempo, tenían una coherencia. O sea, eran un batistiano con un discurso batistiano. Había una coherencia. Ahora aquí lo que no hay coherencia. Aquí son unas personas que nunca le tiraron un gobierno a un chino en Cuba. Fueron hasta profesores universitarios con todo lo que implica en una universidad cubana. Llegaron aquí y son hasta repatriados. Tienen hasta repatriación. Sin embargo, están detrás de la orquesta del odio. Estas personas que fueron usufructuarios tienen un discurso más duro que los del pasado que yo abandoné. Es muy impostado y han hecho mucho mal y han hecho mucho daño. Eso incluso, esta es una razón personal. Ellos me inspiraron a regresar porque creo que había que combatirlos todos los días. Y realmente esta gente está muy vinculada. Fíjese, cronológicamente el tirador pertenece a un grupo de eso. Llega recientemente, no tiene problema. Hay una iglesia y hay unos nombres. Tenemos esos grupos vinculados con esa iglesia y es como el alma mater del tirador. El tirador tiene amigos como Marichal, que es un filósofo que ha pedido públicamente el asesinato del general de ejército y del presidente Díaz-Canel. O sea, estamos hablando de ese discurso. Cerca del tirador, cerca de Dazo. Los vínculos de Dazo con Marichal y a su vez con estos generadores de odio son muy evidentes. Yo digo, comprobado, existe en Estados Unidos algo que es ley patriota, firmada por el presidente Bush. Dice la ley patriota de los Estados Unidos que ante esa evidencia en terrorismo, todo el que le huela la boca a ajo tiene que ser investigado seriamente. Entonces, yo no sé qué información ustedes tendrán. Yo veo un pacatismo y veo también que ellos que aquí han tomado medidas de control de daño desde el primer momento. Está loco, esto es un autoatentado de Cuba, cosas muy infantiles, ¿no? Pero al mismo tiempo, embajador, me digo, ¿cómo es posible que un hombre se pase una semana yendo a 10 agencias a decir que es perseguido, que supuestamente salió de un hospital, que es perseguido por el gobierno cubano, es acosado? Los americanos saben que en Cuba no hay crimen organizado. Bien, este hombre hace esa acusación seguida. Pero este hombre se dice que era pobre, que vivía en un carro, que había perdido un negocio. ¿Dónde compra un AK-47? ¿Dónde compra cocaína? La cocaína no es barata. ¿Dónde compra cocaína? ¿Cómo sufraga los anteriores gastos? Todo esto tiene un vínculo. Sin duda, hay varios niveles aquí tú has mencionado una variedad de temas que están interrelacionados hasta cierto punto. O sea, las personas que directamente pudieron haber estado relacionadas con el hecho en sí, con la planificación del hecho en sí, con el financiamiento, bueno, las agencias que se encargan de ese tema en Estados Unidos, suponemos que están investigando, las nuestras están en disposición de dar información y de hecho la han ofrecido, y me voy a referir a ese tema de la cooperación bilateral después, y está el ambiente en que este hecho se produce. Hay una relación histórica, o sea, esto no es una afirmación festinada, hay una relación histórica entre los más graves hechos cometidos contra misiones cubanas en el exterior, sea en Estados Unidos o en otros países, y el discurso político de las administraciones estadounidenses contra Cuba o de otros gobiernos contra Cuba. Y cuando nosotros decimos responsablemente que ese nivel de hostilidad, que esa retórica agresiva que es diaria en el caso de Cuba, ayuda a que estos hechos se produzcan, es porque desde el punto de vista histórico eso se puede fundamentar. Hay una relación directa entre esos hechos y ese lenguaje de odio. Por las razones que cada cual lo hace, si es para prevalecer en aquella comunidad donde vive, si es para hacer el papel de líder, si es para ocupar un espacio en radio o en televisión, cada cual tendrá sus razones. Pero aquí estamos hablando de cosas que son financiadas, donde hay plata suficiente y donde esa actitud se asume con un propósito. Y la responsabilidad que nosotros hemos señalado sobre el gobierno de Estados Unidos es que la retórica diaria, y no solo retórica, porque en el año 2019 tuvimos un año único en cuanto al reforzamiento del bloqueo con medidas específicas que están listadas, que todo el mundo sabe quiénes son y que tienen un efecto real con respecto. Cuando en medio de esta pandemia, que nuestros expertos y los expertos estadounidenses y los expertos del mundo entero deberían tener todo el tiempo y todo el apoyo de las agencias federales para conversar e intercambiar información sobre cómo enfrentar esto colectivamente.
Cuando en medio de esa pandemia usted tiene un gobierno que se dedica a continuar con ese lenguaje duro contra Cuba y va más allá, se cuestiona el valor y la esencia de la ayuda que está ofreciendo Cuba a países de la región, a países de otros continentes, cuando se dice que la presencia de nuestra brigada en aquellos destinos, primero era antes de la pandemia en 59 países, hoy hay brigada en otros 22 países, y un total de casi 30.000 especialistas de la salud, sean médicos, técnicos, etcétera, enfermeras, en muchos lugares. Pero cuando eso se trata de presentar como tráfico humano, además de ser algo aberrante, ayuda en el lenguaje de odio, y estas personas que están cometiendo o potencialmente pueden cometer estos actos se sienten estimulados porque están en un ambiente que es propicio y pueden sentir incluso que tendrían, si no el apoyo, la tapadera de la agencia federal. Nuestras autoridades han insistido desde el primer momento, porque además es el ABC de esta situación, que es increíble, ha sido increíble la falta de una condena pública por parte del Departamento de Estado, de otras agencias federales, del propio gobierno de los Estados Unidos, a hechos como este. Si no lo hicieran por Cuba, al menos por la tranquilidad de otras representaciones extranjeras en Washington. Repito, este es el ABC. ¿Qué ha recibido usted de otras misiones diplomáticas acreditadas ahí? ¿Qué ha recibido usted? Bueno, solidaridad y preocupación. Yo puedo decir que en la propia madrugada, no había amanecido ese día, había varios embajadores llamándonos, lógicamente desde el punto de vista profesional y humano, agradeciendo que nadie hubiera estado dañado, pero al mismo tiempo diciendo su preocupación. Cuando en ese momento que te describía, que llegué físicamente al lugar, bueno, había personal de seguridad de las embajadas aledañas que también pasan la noche con los ojos abiertos, preocupados. O sea, aquí un desvío mínimo de cualquiera de esos proyectiles hubiera impactado en la fachada de otra embajada. Y los diplomáticos, aquí hay el cuerpo diplomático de extranjeros en Washington, de personas de muy amplia carrera y experiencia en otros destinos, conocen perfectamente lo que dice la Convención de Viena, conocen perfectamente las obligaciones del país sede. O sea, que este es un problema que va mucho más allá del impacto sobre... Eso yo te quiero preguntar, embajador. O sea, han disparado, no contra el edificio que es la sede diplomática, han disparado contra territorio cubano. Eso es un acto literalmente de guerra, no solo previsto por la ley patriota, la lucha contra el terrorismo, sino previsto también en la ley de neutralidad del cual Estados Unidos es signatario. O sea, le han disparado a otro país dentro de Estados Unidos. O sea, ahí ¿qué dice la Convención de Viena? No. Hay una responsabilidad directa. Primero, tú te referías antes al hecho, a los antecedentes de este individuo visitando agencias federales de los Estados Unidos y trasladando la supuesta persecución de la que era víctima. Bueno, entre las preguntas hechas por nuestro ministro, que por cierto debo decir que ninguna ha sido respondida hasta ahora, una de ellas precisamente si había agencias federales con esa información, porque fue a más de una aparentemente, ¿cómo es posible que no actuaran antes? ¿Cómo es posible que no se limitaran la acción de este hombre? Yo he dicho que en ese distrito donde está la embajada, las agencias, usted pone una palabra en una computadora y salen todas. O sea, hay una seguridad extrema. Debe haberla. Las obligaciones del país comienzan mucho antes del hecho en sí. O sea, toda la información que se recopila con anterioridad. Las agencias federales aquí tienen experiencia en evitar, y lo han hecho contra otras sedes, este tipo de acción. La función sigue en el momento del hecho y la función acompaña después al Estado. O sea, ¿por qué lo digo? Porque una de las preguntas que estamos haciendo a las agencias federales es qué medidas están tomando para que algo como esto no suceda nuevamente. Si finalmente en un juicio o en la investigación que se haga por ambas partes. En este caso el acusador es el gobierno de Estados Unidos. La embajada nuestra no tiene que acusar. No. Él es el gobierno de los Estados Unidos. Pero el punto que quería plantear era, si finalmente se demuestra que este individuo actuó de manera aislada o no. La gran pregunta es, ¿qué se hace para que hechos como estos no se repitan? Yo le voy a decir algo. Hay acciones que pueden ser, y las están tomando las agencias acá,
en cuanto al patrullaje, en cuanto a la presencia más frecuente alrededor de la sede nuestra y las sedes que son vecinas. Pero se están tomando todas las medidas contra aquellas personas que hoy están haciendo nuevas amenazas, porque se ve en las redes sociales, se ve de otra manera. Hay personas que... Aquí está pasando algo, embajador, que no tiene que ver con gobierno. Tiene que, bueno, la ley patriota rige para todo. Pero los estatutos fundacionales de las redes sociales, que no están reguladas por la FCC, por la Federal Commission Communication, pero hay estatutos de las propias organizaciones, de Google y demás. Dice que cualquiera de esos medios que incite al odio, que incite a un grupo de cosas, pero la primera es el odio que genera violencia, inmediatamente no tiene razón de estar en esa plataforma. O sea, estamos diciendo y estamos ofreciéndole, y aprovecho su presencia para dirigirme a nombre personal del espacio y del trabajo que hemos hecho, a nombre del guerrero, de darle toda la evidencia que hemos reunido, si la necesita el FBI, si la necesitan estas plataformas como Facebook y YouTube, donde están albergados estos programas. No es un programa, es un conjunto de programas que actúan de la misma manera, en el mismo espacio de tiempo y en el mismo discurso, que está demostrado a la relación de los amigos del tirador, sobre todo de un señor llamado Marichal, que yo no sé cómo lo está preso, su vínculo con su mensaje de odio, su amistad cercana, tan cercana al tirador y a su vez a los principales protagonistas de esta plataforma. Aquí hay un señorito que se proclama autopresidente al estilo Guaidó y que es muy demócrata, el señorito Ávila, que se reunió con este hombre en Cayo Hueso a hablar ¿qué? Con Marichal. ¿Qué habla? No habla de eso, no responde. ¿Qué hablaste con Marichal? Marichal, que al mismo tiempo el presentador principal se reúne en Texas. ¿A qué va a Texas? El lugar donde está el tirador, y ahí está con Marichal, que es el mismo amigo del tirador. Esto, que no tiene todavía nada más que esto, le toca al FBI hacer su trabajo. Le toca. Bueno, ese tema, Mundo, está asociado con otro que decía que me quería referir más adelante, y un tercero, que es el tema del terrorismo en general. Tu audiencia conoce que durante los años 15 y 16 se estuvo negociando en relación con un tema general que se llama cumplimiento y aplicación de la ley. En inglés, law enforcement, pero en español tiene estos dos significados. Perdón. En ese periodo y hasta inicio del año 17 y después, pero bueno, en ese periodo fundacional, digamos, visitaron Cuba, visitaron Washington, varias delegaciones, no una, de las respectivas agencias nacionales de Cuba y de Estados Unidos, para llegar a la firma de este acuerdo, que es un acuerdo, es importante que no lo haya leído, que lo lea, cuán beneficioso es para ambas partes, donde se prevé la cooperación en un grupo de temas contra el crimen, que va desde terrorismo hasta cooperación judicial, ciberterrorismo, fraude migratorio, etcétera. O sea, hay un conjunto de 10, 12 disciplinas que son parte del mismo y que da el espacio para la cooperación. Si tú tienes invitados frecuentes en tu programa, yo te sugeriría invitar a algún funcionario de alguna de esas agencias en Estados Unidos, sí, para que digan de qué manera ha sido productivo o no el intercambio con Cuba. O sea, aquí estamos hablando de secuestradores que han sido devueltos a Estados Unidos en una semana, por ejemplo. Recuerdo un caso de un secuestro de menores en Tampa, donde hubo políticos locales llamando a la embajada y preocupándose. Y gracias a que existe esa comunicación, o existía, porque se ha reducido mucho en los últimos meses, se pudo actuar de manera conjunta. Ha habido casos de juicio celebrados en Cuba, y yo de nuevo invito a algún representante de una agencia federal estadounidense que vaya a tu programa y diga que no es así. Ha habido fiscales estadounidenses, ha habido investigadores estadounidenses viajando a Cuba con evidencia para procesar en Cuba a un ciudadano o más de un ciudadano que ha sido detenido en Cuba precisamente por una alerta de Interpol, por una alerta de las agencias estadounidenses. Habría que preguntarle a los voceros del Servicio de Guardacosta durante años, y esto hay que decir que esta cooperación, estos intereses van más allá de una administración. Sí. O sea, de quién está a la frente del gobierno, si es demócrata, si es republicano. Yo siempre hago un distingo, embajador, en el tiempo que he estado en Estados Unidos, yo siempre hago un distingo entre lo que es un funcionario profesional
que creen su trabajo y en lo que es la politiquería, sobre todo contra temas tan nobles como en nuestro pueblo, incidiendo en eso. Incluso he explicado cómo reaccionan, cómo viene la venganza. Cuando Trump, esto es opinión mía, cuidado que las palabras mías son las mías, el embajador no vayan a confundir. Cuando hay liqueo, además del liqueo oficial, cuando hay liqueo que molesta y que afecta, bueno, es que hay funcionarios, cuando hay leyes dictadas que se hagan y vienen con muchos absurdos, es que los profesionales que redactan se sienten burlados, sienten que es una tomadura de pelo al pueblo americano. Y lo vemos desde Watergate, la actitud de ese hombre del FBI en Watergate, porque sentía que era necesario que la gente se enterara. Hasta una ley contra Cuba que impedía enviar cosas y pusieron anzuelo. Yo lo he explicado, esos son los que lo escriben porque están molestos, para que se vean ridículos. Yo no me imagino. O sea, esas cosas pasan en la política. En esta agencia, como tú dices, en esta agencia hay mandos que permanecen y están en función más allá del momento político a nivel federal o a nivel estatal. Entonces, habría que preguntarle a los distintos mandos del Servicio de Guardacosta en Estados Unidos, especialmente el área que tiene que ver con la Florida y el Caribe, por los resultados de cooperación que ha ofrecido Cuba durante años, que además son los hombres que no hacen política, sino ponen las vidas de ellos y sus subordinados en juego. Esta gente sabe lo que cuesta de verdad enfrentar, por ejemplo, el narcotráfico y cuál ha sido el resultado de esa cooperación. Y este tema de la cooperación y de este acuerdo firmado entre Cuba y Estados Unidos y que se puso en vigor y ha estado funcionando a nivel técnico hasta hace muy poco tiempo, me lleva entonces a otro tema mencionado por ti al inicio, que tiene que ver con incluir a Cuba en esta lista espuria de países que supuestamente no cooperan de manera total o completamente con la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo. Si no fuera porque resulta algo muy serio, sería risible. Y repito, aquí estamos hablando de un tema que cuesta no solo recursos, sino vidas humanas. Cuando ha sido el gobierno de Estados Unidos el que prácticamente ha congelado un acuerdo bilateral que prevé la lucha conjunta con el terrorismo, ¿cómo es posible que ahora el Departamento de Estado quiera pasar a Cuba la factura, la responsabilidad, porque haya disminuido o no el intercambio bilateral en este tema? Repito que si no fuera algo muy serio y algo que puede costar vidas humanas, sería como para echarse a reír. Lamentablemente es algo muy serio. Dije antes en otra entrevista que es un paso que no tiene ningún sustento material, no hay ninguna evidencia para apoyar eso, que responde a intereses de política, para satisfacer a plataformas o agendas políticas de políticos muy específicos, que casi todos los tienes ahí en el estado de la Florida, que no representan el interés ni siquiera de la agencia especializada, de la población de Estados Unidos que quiere y le interesa una relación distinta con Cuba. Y aunque estamos en muchos momentos, en un momento de mucha distorsión de imagen, de noticias que se publican con un sentido u otro, de elecciones que siempre transforman qué dice cada quien, debo insistir en que es también una posición de la mayoría de los cubanos residentes en Estados Unidos. O sea, la mayoría, la inmensa mayoría de los cubanos residentes en Estados Unidos desean una relación normal con su país de origen. El abordaje de aquellos que tú muchas veces has tratado en tu programa, de la agenda familiar, de viajar, de poder recibir a sus familiares, apoyo económico, el que lo quiera hacer, remesa, digo más allá, participación en la vida económica en Cuba, no solo a nivel familiar y personal. Se abren nuevos espacios. En tu programa se ha hablado de los cambios económicos que tienen lugar en Cuba. Es algo que se ha mirado durante años con interés desde Estados Unidos, de los empresarios. Ahora hay este espacio político. Mire, yo me repatrié, yo estoy aquí. Yo sé que yo tengo un término para regresar. Yo regreso. En 2 años yo me puedo postular a un cargo público político en la Asamblea. Yo puedo aspirar en 2 años, aunque haya vivido un tiempo aquí, dice la ley. Votar en un referéndum. Votar en un referéndum. Puedo hacerlo. Yo creo que también, y hace bien en referirte al lenguaje, al clima de odio, porque también esto lleva no solo al odio contra Cuba y sus representantes y su representación,
lleva a tratar de ignorar o a tratar de cubrir cómo evoluciona la situación en Cuba, los cambios que decidimos por nosotros mismos establecer. Y esto nos lleva, si hablamos de cooperación, si hablamos del sentido que debe tener la relación bilateral en el futuro, aunque esté pasando lo que esté pasando hoy, al hecho en sí mismo de la pandemia y la lucha contra el COVID. Como tú conoces y has informado antes, has ayudado a que llegue a los cubanos la información de nuestro consulado en cuanto a trámites, quiero decir, y servicios que se dan. La función del consulado va mucho más allá de un puro trámite, de un pasaporte o otro tipo de gestión. Yo te puedo decir que es innumerable la cantidad de casos y de familias que se han dirigido a nuestro consulado, a mi oficina, producto de la pandemia, preguntando qué apoyo pueden recibir, preguntando sobre un familiar que tienen en Estados Unidos, como hemos tenido evacuados desde Cuba, perdón, hacia Estados Unidos, pero hay mucha gente que está buscando la manera de regresar a Cuba, o no ir a Cuba, pero sencillamente beneficiarse de algún tratamiento que se está aplicando en Cuba ahora de manera exitosa. Se pueden comparar las cifras del efecto de la enfermedad en Estados Unidos, en la Florida y especialmente en el condado Miami-Dade, donde reside la mayor cantidad de cubanos que viven en Estados Unidos. Y en términos porcentuales, o sea, por cantidad, no me refiero solo a las cifras totales, en términos porcentuales a la cantidad de población, las cifras en Cuba son ínfimamente menores, o sea, ínfimas en comparación, perdón, son mucho menores que las que se ven en otros destinos, incluido Estados Unidos. La ciudad de Nueva York es una cosa horrible. Pero bueno, lo que quiero decir es un resultado de un sistema de salud que funciona de otra manera, con otros principios, con otros objetivos, donde la salud no se vende ni se compra, y donde hay una disposición estatal y a todos los niveles de gobierno conversan entre sí y tienen entendimiento a nivel nacional con las provincias, los municipios y las localidades. Aquí hay medidas que se han tomado para una localidad muy específica y todo esto funciona. Yo te puedo dar la primicia, o sea, siempre a los medios de prensa les gusta tener alguna primicia. Hoy en la mañana, hace unos pocos minutos, tuvimos un intercambio con directivos de nuestro grupo empresarial BioCuba Pharma, que como tú sabes agrupa a todas las instituciones que hacen investigación en biotecnología en Cuba y también venden estos productos de biotecnología, algunos de ellos muy conocidos durante años, otros de más reciente factura. Estas empresas han estado trabajando, lo podemos decir, y con mucho orgullo y con mucho respeto por estos colegas, estos compañeros, sin dormir. O sea, esta gente ha estado trabajando, son cientos miles de expertos que han estado trabajando sin descanso, consultando bibliografía especializada de que se produce en el mundo, la información que tiene lugar en Cuba, comparando bases de datos. Hoy en la mañana me llamaban con mucha alegría para comentar que hay un producto, o sea, un candidato a producto denominado en estos momentos 6GB258, porque es el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Estamos hablando de una vacuna, embajador. Estamos hablando de un producto, no, en este caso no es vacuna, hay otros candidatos vacunales en este momento, pero en este caso estamos hablando de un producto que está teniendo un efecto superior a sus similares para pacientes que están en estado crítico o grave, que son la mayoría de las muertes que se están teniendo en estos momentos. Hay que recordar que en la forma que estamos enfrentando la pandemia en Cuba, se está invirtiendo mucho tiempo, recursos y esfuerzo en incluso los asintomáticos. O sea, más del 50% de los casos que se están detectando en Cuba son asintomáticos. O sea, gente que no se siente mal, gente que no tiene un dolor de cabeza. ¿Y que no desarrolla la enfermedad o sí desarrolla la enfermedad? Que todavía algunos ni siquiera han desarrollado la enfermedad. ¿Y esto por qué? Porque no estamos esperando que el que se sienta mal vaya al hospital, sino como siempre se hace en Cuba, el sistema de salud va a los lugares de residencia, a los lugares de trabajo, etc. Y en estos momentos ya se están haciendo pruebas masivas, yendo a la casa de la gente que no tiene, de repito, absolutamente ningún síntoma,
y se están detectando algunos casos. Cuando usted hace eso y identifica al paciente asintomático y lo prepara, digamos, si puede usarse ese término científicamente, para enfrentar la enfermedad y ayuda a mejorar su sistema inmune, lógicamente la respuesta va a ser superior. Usted lo acompaña de mucho años. En el resto del mundo, en casi todos los países. Debe compartirle un ejemplo que está ahí en la mano. Mire, una tormenta tropical, un ciclón, cuando pasa por esta zona, cuando pasa por Cuba, antes de Cuba, ¿qué pasa? Pasa por Cuba. El costo en vida en Cuba es excepcional. El costo material es mínimo. Mire, cuando llega aquí, donde está el centro meteorológico, los radares, FEMA, los costos son tremendos. La defensa civil cubana, que es defensa civil ante un fenómeno climatológico, pero ante un fenómeno sanitario. Eso es la defensa civil. No, es importante la preparación previa. Claro. Y es tremendamente importante la calificación que tenga la población y la comprensión por parte de la población sobre un tema en sí. Tú pones el ejemplo de los ciclones. En la pandemia sucede algo parecido, pero en otras enfermedades, o sea, cuando la población está... Lo que está pasando aquí, que yo lo he dicho varias veces, el Departamento de Salud me filtró la información. Una persona que fue fuente de mi trabajo cuando yo trabajaba para Univision, cosa que el periodismo americano no existe. Yo tengo una información que le he dicho y he llamado y me he comunicado con medios. Ellos no me han desmentido. El Departamento de Salud viene del Departamento de Salud. Hay personas aquí, y no pocas, que han decidido morir en casa y se están comunicando. Hay gente que ha decidido morir en casa. O sea, hay pruebas de gente en determinados bolsones poblacionales que no tienen confianza, que saben que su salud no le va a acompañar, deciden no ir al médico, quedarse en casa y morir en casa. Y el Departamento de Salud tiene la cifra. Eso está pasando aquí. No, nosotros hemos seguido por la prensa el mundo situaciones que son realmente lamentables y tristes. Yo quisiera insistir en cómo ha funcionado el modelo que hemos estructurado esto en Cuba, dando altas posibilidades de sobrevivencia. Nosotros cuando tenemos una situación excepcional, tener un fallecido en Cuba es una cifra muy grande. Hemos lamentado 79 hasta ahora y ojalá la cifra no crezca. Pero cuando uno revisa en esa cantidad de fallecidos, hay personas que tenían prevalencia de otras enfermedades, personas de una edad avanzada, y nosotros con total transparencia, si llegó a un hospital o le estábamos atendiendo a un paciente con cáncer, como ha sido el caso, y la causa última de su muerte es el COVID, lo hemos señalado como fallecido por COVID, aunque en cualquier otro lugar del mundo se anotaría a la enfermedad previa que estaba sufriendo. Ahora, este candidato que nos informan nuestros colegas de BioCuba Pharma, repito, 6GB 258, y seguramente habrá información pública más adelante al respecto, está demostrando una eficacia alta para ese paciente que, a pesar de que usted hizo un trabajo preventivo, llegó enfermo y llegó con otras precondiciones al hospital, que es el caso de muchas clínicas en los Estados Unidos. O sea, en el caso de los Estados Unidos, para empezar, no hay un solo sistema de salud, es una mezcla de varios sistemas que lamentablemente no se comunican entre sí. O sea, información que tiene este hospital no se comparte con el hospital que está físicamente al lado. No hay este trabajo previo y, lógicamente, las autoridades y los expertos han tenido que hacer un esfuerzo y durante mucho tiempo has oído escuchar alrededor de los ventiladores, etcétera, pero cuando se habla de eso, se habla de un paciente que ya tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir, porque sea alguien muy sano. Nosotros hemos estado intercambiando con familias en Estados Unidos, con pacientes, puedo decir sin mencionar los nombres, que incluso hemos participado nosotros personalmente o otros colegas acá, facilitando comunicación de un hospital en Estados Unidos con contraparte en Cuba para que los expertos compartan información, y eso ha ayudado, por suerte, a salvar vidas. Yo creo que poco a poco cada cual hará su historia y contará lo que vivió. Organizamos hace 2 semanas hoy la primera videoconferencia entre expertos de Cuba y Estados Unidos, de distintas instituciones, para que pudieran conversar. Esto fue algo, te digo, organizado por la revista Medic, pero ha habido
ha habido llamadas individuales y llamadas institucionales. Ahora, hay reacciones de alguna agencia, de alguna secretaría, hay reacciones positivas que no están contaminadas con la política anticubana. Bueno, te digo, la conversación ha sido a nivel de expertos y a lo que me iba a referir era que nosotros en el año 2016, de los 23 memorandos de entendimiento, porque no fueron ni uno ni dos, fueron 23 memorandos de entendimiento que se firmaron entre Cuba y Estados Unidos con la pasada administración, que están vigentes en la actual administración. Bueno, uno de ellos es sobre salud. Hay salud humana, hay otros que son sobre salud animal y sobre control fitosanitario, pero en este caso salud humana es un memorándum bastante amplio que prevé la cooperación con auspicio oficial entre instituciones nuestras y instituciones estadounidenses. Puedo decir que hoy, entre los expertos, algunos de los expertos, que sucede como el caso que te decía del servicio guardacosta, guardafrontera, o sea, en el sistema de salud de Estados Unidos, desde el punto de vista federal, hay expertos hoy que vienen de otras administraciones, porque ellos están ahí no por su relación política con el presidente, están ahí por su preparación técnica. Mire usted, más ahora lo que me enfrasco, ya que estamos conversando, mire, me enfrasco en lo siguiente. Tengo testimonios personales de personas, de diplomáticos americanos, empezando por Vicky Huddleston, fue embajadora de Estados Unidos en Cuba, jefe de sección. Bueno, un grupo de personas así, que ocuparon esos cargos, y salen de ahí y ahora tienen una posición muy diferente y de condena a la política norteamericana. Y lo que quiero es crear aquí un debate, un foro y una presencia de ellos. Pero además, yo me encontré en La Habana con un secretario de la administración Bush. Estando en La Habana, poco antes de venir, me acerqué, me lo presentaron a través del ministerio, un evento por los 500 años de La Habana que el MINREX dio a un grupo de cubanos pequeños allí. Me acerqué a ese secretario, me lo presenté, dije, presente, de fulano de tal, vengano de tal. Creo que le va a tocar hablar. Estoy hablando de un secretario que es de origen cubano, que desempeñó una oficina, estuvo parte de una oficina que existió en la administración Bush, que tenía una parte secreta, que tenía que ver con planes de contingencia hacia Cuba, que iban desde el socavamiento público internacional con transmisiones médicas cubanas hasta la parte secreta. Yo quisiera, si ese ex secretario me honra con hablar, yo creo que hay que hablar. La gente tiene que hablar. Me empeño en eso. Me empeño, embajador, por aquí, y esto se lo voy a contar. Volvemos enseguida donde usted quiera. Por aquí han pasado 5 luchadores antiterroristas cubanos. Por aquí pasó Ramón Labañino, después del ataque. Por aquí pasó Antonio Guerrero, por aquí pasó René González y por aquí pasó Fernando González. Gerardo está en un cambio de trabajo y ya vendrá. Pasó también Percy Alvarado Godoy. Entonces yo tenía una panorámica de lo que está pasando y coincidían. Está aquí toda la semana Ricardo Alarcón y yo presento esto. O sea, yo necesito una película, una secuencia. Bien, Trump candidato visita la brigada 2506 y hace unos compromisos. Sale y asume que tiene una deuda. Viene el tema del ataque sónico. Bien, sale el tema del ataque sónico. Cuba tiene la actitud inmediata de cooperación. Vengan todos, todas las agencias, vengan todas. Me entero por el canciller Bruno, que estuvo en la oficina de Tillerson y que le dijo a Tillerson, secretario de Estado, venga con todo. Y Tillerson le dice que viniendo de Cuba, él lo cree todo. O sea, la actitud antidiplomática. Viene la expulsión por nada de 2 diplomáticos cubanos en Washington, en uno, por nada. Porque ni la formalidad cumplieron. Los expulsan. Esta es la opinión que yo voy desarrollando. Después viene el afincamiento de una nueva clase de propaganda política destinada a sacar a Trump 2020, porque asumen que ellos en la campaña ganaron gracias a esa clase emergente. Está siendo desestimada la clase antigua y hay una clase emergente que es muy cruel, tan cruel y tan malvada como cualquier otra. Un lenguaje antifamiliar, anticubano, con el talón de Aquiles, que ellos hasta ayer iban a Cuba, los tenemos en los aeropuertos, hasta ayer tienen sus burlas particulares sobre la dinámica de hipocresía. Viene el dinero, o sea, ya los americanos entendieron esta información que yo doy públicamente, ya los americanos entendieron que radio y televisión Martí no funciona, que las plataformas sociales es donde va la cosa. Y ahí ya han destinado un dinero que va a ser manichado aquí.
para ampliar muchos youtubers, muchas plataformas. De hecho, ya están. Viene este señor de la USAID, no el señor Armado. Eso no tiene nada que ver con esto. Cuba no es de la OEA ni nada de eso. Viene a entregar el dinero a uno de estos medios, un dinero que además ya ha hecho público, que no solo controla ese dinero para ellos, ha amenazado a otros llamados opositores. Yo lo tengo ahí, lo iba a poner anoche, donde le dice, cuidado, que el que paga manda. Lo tengo en récord. Y después le dice, cuidado, que el dinero que tú recibes de aquí, de los contribuyentes, se recorta. O sea, está en dominio del dinero. Esto aquí hay una lucha por el dinero, hay una lucha por el protagonismo. El precio es tremendo. Y en mi opinión, o sea, el compromiso, en mi opinión, que se está siguiendo, y vienen los tiros a la embajada, y viene Cuba en la lista de países terroristas, y viene la satanización de nuestro sistema de salud. Bueno, en mi opinión, el compromiso de Trump es romper las relaciones con Cuba. Yo creo que detrás de esto está que Cuba se retire de Washington. O sea, yo creo que hay una provocación permanente tomada a cabo y es romper ese hecho tan importante para Estados Unidos. No se puede olvidar, embajador, yo tengo generales de 3 estrellas ahí diciendo que Cuba, que el gobierno revolucionario de Cuba es una garantía de los intereses supranacionales de Estados Unidos, el turismo. No, Cuba le cuida las costas, Cuba, nuestra guardacosta son socios de los guardacostas americanos, son jóvenes, se intercambian gorras, cosas de esas. Nuestra guardacosta sin recursos le cuida la costa a este país. O sea, realmente esto es una gran hipocresía inmoral. Lo importante, embajador, le voy a decir algo. Le hablo a nombre de la comunidad que hoy siento que represento. Yo sé que voy a dar otros pasos porque esa comunidad me lo está pidiendo. Deje que pase el virus. Vamos para la calle. Vamos para la calle. Hay que ir para la calle y vamos para la calle. No importa cuándo. Vamos para la calle. Y nos vamos a constituir. Nos vamos a constituir en nuestro derecho como cubanos y como americanos. Lo vamos a hacer. Es necesario porque la maldad es infinita. Son tan pedestres. Y aquí no se trata de ideología, aquí se trata de fundamento de una nación, de fundamento de un pueblo. Eso es lo que se trata. Y realmente, si bien los retos son grandes, y creo, usted me dirá si me equivoco, que como nunca antes el bloqueo fue un papel atroz contra Cuba en la persecución y en todas estas cosas. Sin duda, sin duda. Primero, disculpe, me robé un pedazo. Por favor, es tu programa. Es importante siempre saber de dónde venimos. Si esto es posible hoy, y esto ha llegado hasta un extremo hoy, y posiblemente llegue a sucesivos extremos, es porque hay una política de Estado en Estados Unidos dirigida a que Cuba no exista como una alternativa en este hemisferio. Dicho, se puede decir de manera más elaborada, menos elaborada. Y lo que ha habido durante años han sido distintos tiempos, distintos momentos y distintos ritmos de aplicar esa política de Estado que viene desde los años prácticamente del triunfo de la Revolución Cubana. La única manera de que nosotros podamos normalizar las relaciones bilaterales es que haya un cambio en esa política de Estado y prevalezca esa opinión que tienen muchos, como tú mencionabas, de que aunque Estados Unidos y Cuba no podrán hacer aliados en un grupo de temas, por lo menos son vecinos y hay temas en los cuales necesariamente tienen que compartir. Es bueno recordar que cuando las negociaciones que permitieron la reapertura de embajadas, el restablecimiento de relaciones bilaterales, nosotros nos concentramos en un grupo de temas donde podía haber resultados y se lograron mutuamente ventajosos, negociados sobre la base de la reciprocidad y el respeto mutuo, pero había otro grupo de temas donde sabíamos que en un corto tiempo no íbamos a encontrar un punto común, una solución, un acuerdo. Recordar que Cuba decidió asumir ese paso, aunque había cuestiones no negociables sobre la mesa. El bloqueo es no negociable, la base naval de Guantánamo es no negociable, los programas de cambio de régimen, como se llama ilusoriamente, no son negociables. Sin embargo, Cuba dio la disposición y transitamos por un camino que en cuanto a su magnitud, por la cantidad de temas tratados, no habíamos transitado. No quiere decir que antes no habíamos negociado, que sí habíamos negociado y habíamos llegado a acuerdos, pero habíamos llegado a acuerdos sobre temas puntuales y en este caso se pudo incluso restablecer las relaciones bilaterales. Pero mire lo que pasó, embajador. En esto mire lo que pasó. O sea, Alarcón una vez me decía, a veces nos cuesta mucho a un funcionario americano, a cualquier nivel, educarlo en nuestra verdad. Y cuando estamos llegando, se va. Pasó que Obama toma esta agenda muy tarde.
O sea, con todo lo bien que muy tarde, le quedaba poco tiempo. Le voy a decir, ahora no quiero escuchar eso, le voy a decir lo que pasó el otro día, lo que dije yo y lo que dijeron los míos, lo que dijo mi pandilla y lo que dice mi pandilla. Biden salió de una, yo no soy demócrata, yo no soy nada, yo soy del partido y del partido Fidel. Ese soy yo. Y mis oyentes lo saben. Y lo digo públicamente, mira, venga lo que venga. Cuando vi a Biden salir de un canal de televisión y decir, respecto a Cuba, públicamente, inmediatamente restituiré hasta donde yo Obama. Y tengo 8 años para profundizar. ¿Usted sabe qué dije? Biden 2020. Biden 2020. Y eso voy a hacer todo lo que sea para restablecer el mejor entendimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos sobre el marco de respeto mutuo. Si mañana en Cuba un gobierno se pone a pagar aquí, a subvencionar oposición, implosión, me pongo contra, hablo, pues ahí me fajo contra ellos. No. Respeto mutuo, garantías mutuas. Eso es de cubanos, eso es de patriotas, eso no tiene nada que ver con la ideología. Y a ese camino nos estamos mandando. O sea, yo creo que es muy importante dar un giro de timón y que los inmigrados salgamos a jugar un papel por encima de todo. Cuba primero. Cuba, poner a Cuba por encima. Ya está ganado el camino. Si está Cuba por encima, pues sobre todas las cosas. No, Cuba por encima de todas las cosas. Ahora, en ese ambiente bilateral, ¿qué mostraron esos años? Bueno, que había intereses de ambas partes que eran servidos por una cooperación donde podía haberla y por un entendimiento donde hay sin número de ejemplos. Tú hace poco mencionabas hasta qué punto las autoridades, digamos, del propio estado de la Florida pueden reaccionar contra un huracán de gran magnitud si no procesan los datos que ofrece el Servicio Meteorológico Cubano. Esa es una cooperación que vaya, de facto tiene que existir. Es posible que haya personas que no lo conozcan, pero la autoridad aeronáutica estadounidense y la autoridad aeronáutica cubana manejan 800 vuelos al día. No me refiero solo a los vuelos a Cuba, sino los sobrevuelos. O sea, podríamos hablar de seguridad aeronáutica si ambas autoridades no conversaran, no se comunicaran. Si tú le preguntas hoy a la TSA sobre sus aspectos y la forma en que Cuba implementa el proyecto Vuelo Seguro, te va a decir que posiblemente sea el mejor país del Caribe que toma las medidas que exactamente toma la TSA en Estados Unidos para evitar hechos excepcionales en la aeronáutica. Si cuando hay un barco averiado, sea un barco mercantil o sea un barco de recreación, a lo mejor posiblemente uno saliendo de Miami en el estrecho de la Florida, si no funciona el acuerdo de búsqueda y salvamento que existe entre ambos países, bueno, esa persona no tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Ahora, está lo que es la política de Estado, está lo que está sobre los acuerdos, y está otra cosa que se llama la empresa del odio y la gente que ha hecho mucha plata durante muchísimos años con los presupuestos federales en el supuesto de que ese dinero ayuda a transformar el estado de cosas en Cuba con una plataforma política. Muchos de ellos participan sabiendo que jamás van a lograr sus objetivos, pero se benefician en altos por ciento de ese dinero que año tras año se Ahí tengo 2 preguntas que la mandaron los oyentes para usted. Aquí hay un movimiento de recogida de comida para Cuba, de ayuda, por su cuenta, porque en Cuba no hay bloqueo. Ellos dicen que lo que hay es un bloqueo interno. O sea, no entiendo lo que es bloqueo interno, porque hay un esfuerzo de un sargento allí que venía en la guerra de Irak, el sargento Lazo, para levantar las sanciones. No, entonces aquí es la contracampaña, bloqueo interno, que entonces van a ir a llevar una alimentación. Las autoridades cubanas, bien que están rendiditos ahí esperando por ellos. No han podido ni recoger la comida. El líder puso, dice él, $600. Lo que han recogido el otro día era ridículo. Le dio un ataque de histeria frente a las cámaras porque no iba la gente. La gente no se cree esto. Pero siguen diciendo que van a llevar comida. Ese dinero, ¿dónde va a llevar ese dinero? Tú vives ahí y muchos de ustedes tendrán mucha experiencia en campañas de todo tipo para hacer cualquier cosa en Cuba, buenas, malas, irregulares. Mi pregunta siempre es: el que donó se ha preocupado por el informe de la donación, o sea, ese dinero, ¿a dónde fue finalmente? Hay generaciones de personas fuera de Cuba, en una ciudad o otra, que han vivido de estas campañas, de este ataque contra algo donde nunca serán exitosos. Es un modo de vida. De lo que quiero decir es, hay algunas de estas empresas muy bien financiadas desde el presupuesto federal. Tú te referías a Radio TV Martí, es un ejemplo más que elocuente.
y hay otros pequeños negocios, pero que se publica. O sea, esta información, el que la busca la encuentra. Claro. Supuestas fuentes alternativas de información sobre Cuba, todas están financiadas de una manera u otra por presupuesto estadounidense. El dinero pasa por distintas, como mismo se hace el lavado de dinero, el dinero pasa por distintas agencias o distintos bancos, pero al final el que investiga puede demostrar el vínculo entre el receptor y el origen de esa plata. Hay algunos de esos fondos que son privados, o sea, no vienen del presupuesto de los Estados Unidos. Miren lo que yo demostré ayer, embajador. ¿Qué quiero decir? Si me permite terminar la idea, Claro. el día que se normalicen las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y eso va a suceder, y el día que no exista presupuesto federal en Estados Unidos para cambio de régimen en Cuba, hay mucha gente que va a tener que empezar a trabajar por primera vez en su vida, hay mucha gente que va a tener que dar pico y pala o dedicarse a otra cosa por primera vez en su vida, porque han hecho su carrera familiar y su carrera profesional sobre la base de la supuesta oposición a Cuba y de supuestos desembarcos que nunca sucedieron. O sea, gente que nunca que planificó un desembarco toda su vida, pero siempre estuvo con pie en tierra firme. Ahora hay un caso, no sé si usted estaba aquí, no, usted no estaba aquí. Hay un caso, un viejito de esto del Versalles y otro que estaba bravo, muy bravo con el anuncio y fue para allá y desembarcó por Pinar del Río con 2 escopetas. Lo cogieron, avisaron a los campesinos, dijeron, miren, tengan ahí unos cubanos. Estaban ya vencidos por los mosquitos, rendidos ante los mosquitos. Se enviaron unos enfermeros, se les curó, tuvieron que ir a juicio, estaban en violación de ley, estaban además en un acto militar para derribar un gobierno. ¿Usted recuerda el caso? Sí, no, en estos casos hay algunos que han recibido más publicidad, otras menos. Bueno, este es muy simpático, él es de 30 años y entonces hasta dictar sentencia le mandan a buscar a los nietos de los hijos al tribunal. Dígame, 30 años que son conmutados al compromiso de que usted cuide a su abuelo y que no aparezca aquí en otra aventura. Bueno, eso, los demás, lo que se roban es el dinero. No, porque los que, como dice la sabiduría cubana, muchas veces los que empujan no son los que se dan los golpes. Entonces, hay mucha gente que los invitan, los estimulan, le prometen muchas cosas y después algunas de estas personas, unos con más conciencia, otros con menos conciencia, se ven siendo sencillamente utilizados con todo el daño que eso pueda provocar por la acción. Ahora, tú me preguntabas, el bloqueo en sí, ya te estoy hablando, te hablé de la política estatal, de la política de Estado, hablamos de los intereses personales de mucha gente que ha hecho carrera con la industria del ser anticubano, con 2 y 3 caras, porque como tú decías, algunos tienen este lenguaje público, pero están repatriados o tienen Vamos allá. Los mismos que ahora quieren llevar la ayuda, esa ayuda, que no la recogieron, tengo los videos. Esos mismos estaban hace un mes contra los viajes total, cierre total, hasta que Trump fuera reelecto. Cierre total, una coronavirus, estuvieron ahí. Esos mismos ahora quieren llevar la ayuda, pero esos mismos están vinculados, relacionados al tema del terrorismo. Esos mismos piden asesinatos para la dirección cubana, lo piden abiertamente. Esos mismos hacen apología del terrorismo. Se está haciendo apología del terrorismo. De verdad, esto es muy serio. Esta gente no son, perdón, embajador, ciérrese los oídos, estos no son 3 pájaros dando gritos, estos son 3 personas contra los intereses de la nación, tomándole el pelo a la inmigración. Yo les tengo lástima, embajador, hasta los anticastristas radicales, de verdad. Si usted los ve cuestionándose, porque le queda un tiro, le quieren dar 100 pesos, pero no le quieren faltar al nuevo líder, que está diciendo que el tranque es total. Y ahora el nuevo líder es el mecenas que va a llevar, porque por supuesto, hay que decirle y exigirle a Cuba. Y ahora están diciendo ¿qué? Diciendo por aquí que le digan a los cubanos que vayan para el puerto y que armen un lío en el puerto, generando lío. Eso es lo que quieren. Estos son, embajador, por su jerarquía política, no voy a decir, pero yo lo digo por la noche, cuando por la noche yo lo digo más tarde. Esto no tiene nombre, embajador. Siento que hay distintas agendas más personales, más interesadas, más políticas o más terroristas, el nombre que se le quiera dar. Ahora, tú me preguntabas sobre el bloqueo. Y yo insistía, nosotros contabilizamos. Este es lo más grande, yo creo, de esta etapa. 86 acciones solo en el año 2019 contra Cuba. O sea, el que diga que el bloqueo no existe o está muy desinformado o tiene una intencionalidad en evitar que otras personas se enteren del impacto. O sea, tiene un impacto contra Cuba, contra la vida diaria de los cubanos, que hay disponible, que no hay disponible.
no tiene ningún sustento, es decir, que el bloqueo es una acción bilateral contra Cuba. Estados Unidos, y se ha demostrado con nombres y apellidos de funcionarios de embajadas, de acciones en organismos internacionales, de presión sobre terceros países, la cacería. Yo no encuentro otra palabra para referirme al interés de evitar las transacciones bancarias de Cuba. En muchas ocasiones no tiene nada que ver con yo diría la mayoría de las ocasiones, no tiene que ver con una falta de planificación, una falta de recursos. Hay personas que irresponsablemente dicen Cuba no tiene el dinero para comprar tal producto o para producirlo localmente. No, a veces de lo que se trata es de hacer llegar el pago a un destino, al suministrador. Porque es literalmente una cacería de brujas contra la banca internacional, los bancos estadounidenses. Todo el que sabe cómo opera la OFAC y el sistema bancario en Estados Unidos, usted sabe que si usted es un país que está en una lista que se restringe la actividad, sea por razón de terrorismo u otro tipo, hay varias listas en Estados Unidos, ya de hecho usted puede enfrentar una penalidad y de hecho usted no puede operar con ese país ni ninguna de sus empresas. O sea, en el tema bancario, que quizás es lo que menos se ve, porque de vez en cuando puede salir una información de la empresa, como se publicó hace poco, una empresa de suministros médicos en Estados Unidos que dijo claramente, producto de la ley de bloqueo, yo no le puedo vender suministros médicos a Cuba, a pesar de lo que digan los funcionarios del Departamento de Estado todos los días desgastándose en decir que esto no es cierto. Bueno, todos los días hay un ejemplo. Ahora, en el espacio bancario, donde las presiones no se ven, y ese es muchas veces el gobierno real del mundo, el sistema bancario, hay que recordar que las transferencias internacionales por el nodo bancario de Nueva York pasa el 90% de las transacciones financieras del mundo. Está organizado así. Si usted hace muchas veces se ha referido a remesas. Si usted hace una transacción de cualquier monto, puede ser un centavo, puede ser millones, de un pago o un cobro que pasa por ese sistema y hay 4 letras que identifican a esa transacción con Cuba, automáticamente el sistema está diseñado para parar esa transacción. Esto lo han sufrido empresas, esto lo han sufrido bancos, esto lo han sufrido personas, esto lo han sufrido ONGs. Sobran los ejemplos de organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos, no voy a hablar de otras partes del mundo, con una larga tradición de programas en Cuba, con todas las licencias habidas y por haber del gobierno estadounidense, y se le dificulta totalmente o se le demora el pago de una transacción para ejecutar un proyecto en Cuba. Digamos, el proyecto está aprobado, pero entonces la transacción es lo que se dificulta. Es que un banco piensa como un banco. O sea, ¿cuánto gano yo con hacer este negocio con Cuba? O sea, como banco. No, eso no me... El riesgo que tomo y la persecución, porque además los bancos son los bancos, después me van a investigar otras cosas. Mejor no. Y eso no, funciona, lo cual implica al sistema bancario cubano estar en permanente búsqueda de contrapartes en el mundo para ahorrar su compromiso. Eso se ha demostrado durante años. Cuba publica todos los años un informe. Yo sugiero que no lo haya leído, lo lea, porque tiene información injundiosa de cómo se aplica el bloqueo contra Cuba. Y es solo el informe cubano. Las agencias multilaterales del sistema de Naciones Unidas publican y envían cartas al secretario general de Naciones Unidas como en el caso de su agencia ha funcionado el bloqueo estadounidense, y envían informes a los países de manera individual. Y la votación... Sí, la aplicación de las Helmholtz y otra reglamentación. Y la votación anual de la comunidad internacional se expresa de manera abrumadoramente mayoritaria, año tras año en Naciones Unidas, cuando este tema se discute. Y lo importante y lo que más queda en la mente de todos nosotros quizás es el número de la votación. Yo he tenido la suerte de ser parte de nuestra delegación y haber estado presente durante algunos años en estas discusiones, no solo en el tiempo reciente, pero años atrás. Y habría que ver y escuchar la calidad de lo que dice cada una de las alegaciones que se presenta. Habría que respirar junto con diplomáticos extranjeros que están presentes en el salón en ese momento, cómo se sienten frustrados por los argumentos que utiliza la delegación estadounidense para tratar de tachar, de desmentir algo que es inocultable. O sea, que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba
tiene un carácter multilateral que afecta no solo a Cuba, afecta a terceros, y habría que agregar, porque lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, que es un bloqueo que también afecta a los propios Estados Unidos. Y te voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando se anunció que se iba a levantar la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, hay que acordar que la ley Helms-Burton fue discutida y aprobada en un mundo totalmente distinto, en el año 96, donde se iniciaba un proceso de inversiones extranjeras del resto del mundo en Cuba, sobre todo europeas, canadienses y de otros países. Y la ley Helms-Burton fue un intento, entre otras cosas, no solo de rendir por hambre al pueblo de Cuba, lo cual es inmoral e ilegal, sino de detener ese proceso de inversión. Bueno, al cabo de todos estos años, la ley Helms-Burton no pudo detener ese proceso. Hay multiplicidad de empresas de muchos lugares del mundo con inversiones en Cuba. Y a partir de los años 15 y 16 se da la posibilidad de que lo hagan también empresas de Estados Unidos. Bueno, resulta, si usted toma hoy los datos de los juicios principales que están puestos en distintas cortes bajo el amparo de la ley Helms-Burton, gracias a que se comenzó a aplicar el título 3, la totalidad, excepto uno, está contra empresas estadounidenses. O sea, ¿qué quiero decir? Que un instrumento legal que fue fabricado por muchas de estas personas a las cuales tú te has estado refiriendo o con el apoyo de esas personas, políticos e individuos, con el objetivo de influir sobre un fenómeno que no tenía que ver con Estados Unidos y tener un impacto sobre empresas de terceros países, resulta que ahora el instrumento es la automutilación. La ley Helms-Burton se ha convertido en un instrumento de mutilación para el empresariado de Estados Unidos. Y usted puede tener una visión sobre eso en el condado de Miami-Dade. Pero te puedo decir que el año pasado nuestros funcionarios visitaron 23 estados en Estados Unidos. Y fuera de ese lugar donde tú vives y de un colectivo muy pequeño en ese lugar, la visión de los estadounidenses es totalmente distinta. Es la relación con Cuba, los granjeros que no solo porque tienen una crisis de superproducción, o sea, están produciendo mucho más de lo que exige el mercado, pero han visto siempre a Cuba con ojos distintos, el Mariel como zona, no solo como zona de desarrollo, sino como puerto de aguas profundas, tiene una significación muy específica para puertos del sur de Estados Unidos en cuanto a transshipping, en cuanto a negocios en el Caribe, etc. O sea, hay una visión. La gente que tiene esa visión en el largo plazo tiene la visión que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se deben normalizar. Mira, Salvador, tengo un grupo de alumnos que de primer grado, no me pasa el grado, pero yo le hago la clase todos los años. El tema de las nacionalizaciones en Cuba, porque aquí lo venden y no insisten. El problema del bloqueo es que Cuba no le pagó a Estados Unidos las nacionalizaciones. No sé cuántas veces he dado la clase. En Cuba se indemnizó a todo el mundo la soberbia de los Estados Unidos de no sentarse a cobrar y se pagó a precio de costo, a precio bueno, bien buen precio. Estados Unidos soberbiamente no quisieron eso, no quisieron aceptarlo y ahora quieren pasar una factura. Bueno, tienen otra factura por delante. Los demás países, todos, Holanda, España, Inglaterra, cobraron y estuvieron bien. Fueron legítimas y cada nacionalización respondió a una medida atracante, agresiva de los gobiernos americanos. O sea, la revolución cubana y Fidel Castro no usó nunca el zarpazo. Fueron acorralando a la revolución, fueron acorralando y se defendió porque una revolución existe a la medida que se defiende, desde la francesa hasta esta, que ha costado desde el punto de vista de vida bastante poco. Esa es una tarea. La otra que les tengo que hacer, porque este es de la nacionalización, aquí hay los debates, que si Cuba no le paga, Cuba estaba dispuesta. La historia en el mundo es una señora incorruptible. Usted querrá vestirla de distinta manera, pero es la historia y eso no se puede cambiar. Como bien dice, hubo un proceso de nacionalizaciones en Cuba, no confiscación, nacionalización, con apego a la ley. Hay un texto legal que a usted le puede gustar o no, pero es un texto legal en Cuba, como aquí sucede. Hay leyes que a alguien no le puede gustar, pero está obligado a cumplirlas. Mañana paso en la carretera por aquí, me quitan la casa. Bueno, a mí no hay nada que quitarme, al dueño. Y esa ley preveía la compensación, que también es una compensación en relación con un grupo de estándares que se aplican internacionalmente
a aquellos que habían sido nacionalizados. Hay que decir que todos los propietarios de todos los países que tenían propiedad en Cuba y que fueron afectados fueron compensados con apego a la ley, excepto el caso de Estados Unidos, entre otras cosas porque en la ley se preveía que para el caso de los Estados Unidos se utilizaría, el gobierno cubano utilizaría los ingresos por la exportación de la cuota azucarera a los Estados Unidos. Y una de las primeras reacciones del gobierno de los Estados Unidos a las nacionalizaciones fue cancelar la cuota azucarera con el objetivo último de privar al país de sus ingresos. Hay que decir además, y por alguna razón este principio de seguir el dinero, follow the money, siempre te explica ciertas cosas, que después las agencias estadounidenses tomaron sucesivas medidas para compensar a aquellos propietarios estadounidenses, de los cubanos, hay que es una mención aparte, compensarlos a partir de que estos no pagaran impuestos por el valor que reclamaban de la propiedad que habían perdido en Cuba. Y hay que decir que el Departamento de Estado en su momento hizo una lista de aquellos propietarios que consideran afectados por la ley, 5.000 y tantos propietarios que van desde propietarios de algo físico, una empresa, un pedazo de tierra, hasta propietarios de una acción. Hay tipos que dicen que tienen una acción de empresa por $100 y están en la lista. Ahora, te puedo decir responsablemente, porque he tenido la oportunidad, la vida me ha dado la oportunidad de conversar con varias de las empresas que hoy no existen, o varios herederos del tema legal de aquella época, de empresas que sucesivamente compraron, algunas de ellas que fueron de los primeros en llegar a Cuba con los cambios del año 2015-2016, que a esas empresas el tema de la nacionalización o la compensación sencillamente no les interesa. O sea, que parten del principio, no estoy hablando de todo, pero estoy hablando de una buena cantidad de casos en los cuales te reconocen esa deuda, ya no está ni en los libros. O sea, y muchos de ellos sienten que a partir del no pago de impuestos en Estados Unidos ya no existe esa deuda, y de lo que están interesados en invertir en Cuba y que ese dinero se multiplique hacia el futuro porque ven la potencialidad. Aquí hay una industria de embajador de cabeza y caliente. Están cogiendo gente porque quieren ahora negociar con empresas que están en Cuba, ya veces Meliá, la que sea. Aquí aparece un tipo que es el dueño del puerto y del aeropuerto de La Habana, porque su papá no sé, dueño del aeropuerto no sé para qué, y lo quiere para atrás. Imagínense usted, yo les recuerdo siempre una cosa, a esa aristocracia cubana que no enfrentó lo que le tocaba como clase, que eso no se defendieron como clase. Ustedes vivieron para que los americanos resolvieran. Ustedes como clase no se defendieron. Les tocaba. Miren, los nicaragüenses se defendieron como clase. Yo les hago esa tarea. Si no fueron capaces de defenderse como clase. El tema nacional, por eso decía que el tema de los cubanos es otra historia. Y por ese camino usted puede encontrar gente en el Reino Unido que posiblemente se considera dueño de la mitad de Massachusetts. O de las Indias, o de la India. Sí, en esos casos. Entonces, de nuevo, ¿qué queda al final de esta aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton? Bueno, un grupo de gente que lo que busca nuevamente es dinero. O sea, hay empresas que deciden por no recorrer un camino legal que puede ser largo, costoso, tortuoso, de difícil pronóstico. Bueno, pagan una cantidad y ya satisfacen al reclamar. Yo creo, por lo que he podido leer de la mayor parte de los casos que estamos atendiendo hoy, la mayor parte de las empresas han decidido otro tipo de camino. Hay que decir que muchos de esos reclamantes que se han acostumbrado a fallos en corte, donde hay jueces que han fallado o tribunales que han fallado sin apego a documentos y a evidencia. Bueno, en este caso, algunos pensaron que podían hacer lo mismo y sencillamente con una declaración, un papel de alguien que incluso ya no existe físicamente, tenían derecho a una propiedad, y no es el caso. O sea, con esto quiero decir que en varios casos de reclamantes hay una seria falla en cuanto a documentación que pueden presentar ante el tribunal, y están apelando a que un juicio celebrado en el sur de la Florida, ante un juez que pueda o no me estoy refiriendo a nadie en particular, tener antecedentes en un tema cubano, pues apostar a que ahí podrían beneficiarse de una cantidad de dinero. Hay que recordar los juicios, sucesivos juicios que tuvieron lugar en algún momento en la Florida contra
el Estado cubano o instituciones cubanas, y gente se benefició de los fondos congelados que están en Estados Unidos, fondos cubanos, de los cuales sencillamente se robó el dinero para, eso se acabó. De acuerdo, para compensar a personas que se beneficiaron con esos fallos. Pero de nuevo, detrás no hay una visión en el largo plazo, detrás no hay nada genuino, y estoy seguro que hay gente que se puede sentir ofendida por lo que estoy diciendo. La propia Helborton dice que si no llegas hasta tal cantidad no hay reclamación. La propia Helborton marca pauta. Exacto. Hay gente que no está buscando hacer un beneficio al país de donde es ciudadano, al país donde reside, quiero decir, Estados Unidos, sino, y hay gente con un propósito de dañar la relación bilateral a futuro, sin duda alguna. Pero hay otros que la motivación fundamental, de nuevo, son los pesos y los centavos. Yo soy de los que creen, me vas a disculpar porque tenía otras obligaciones a esta hora. Sí. Yo soy de los que creen, como creen muchos cubanos, como cree nuestro gobierno, que con independencia de la situación que estamos atravesando hoy, que es de total tirantez, con la ocurrencia incluso de actos terroristas, con condenas a Cuba por un tema u otro, con intentos de demonizar a nuestro país, a sus autoridades, el camino hacia el futuro es de conversación, es de acercamiento, es de cooperación donde sea posible, es de entendimiento. Entre los propios cubanos, algunas personas tienen su propio recuerdo, su propia infancia, la historia que le contaron sus padres. Ahora, yo también tuve la suerte de tener responsabilidad en el sector consular de nuestra Cancillería, y recuerdo porque muchas veces he visitado Miami, he visitado la Florida, he visitado otros lugares donde residen muchos cubanos, que en muchas familias, la segunda, la tercera, las cuartas generaciones tienen su propia versión de lo que sucedió hace una cantidad de años atrás. Y yo debía decir que en Cuba, aunque tenemos un compromiso con el proyecto social que construimos, basado, y por cierto, hay que decir que hoy es 19 de mayo, un aniversario de la muerte de José Martí, basado... Tengo una cámara, tengo ahora mismo, embajador, una cámara en Dos Ríos. Tengo una cámara en Dos Ríos con un realizador. Nosotros tenemos actividad acá en la embajada precisamente relacionada con la efeméride. Una revolución cubana que es martiana, que es fidelista, que es moncadista, que viene de Césped, donde participaron tantos cubanos preclaros que no pudieron ver la hora terminada, pensando en Julio Antonio Mella, tantos otros. Basada en esos principios y basada en la experiencia de hombre, porque Martí, ¿quién conoció y quién conoce, yo lo puedo decir en tiempo presente, mejor a Estados Unidos que Martí? Le he dicho a algunos de ustedes, cubanos, quiero decir que tengo en mi oficina las obras completas de Martí, y muchas veces, para tratar de entender mejor algo que está pasando, releo un artículo o una descripción que hizo Martí de un fenómeno, y se puede decir que parecen escritas hoy, en la mañana. Entonces, hoy sirva de paso para decir que honramos a ese hombre, pero con esas convicciones, nosotros trabajamos por un futuro de entendimiento. Antes que se me vaya, profe, embajador, embajador, antes que se me vaya, hay un grupo muy preocupado, realmente preocupado. Ellos quieren saber una sola cosa. Vienen aquí, pregúntenle al embajador cómo marchan, en qué nivel están en este momento las relaciones de deportación, personas que ya tienen firmada la deportación, en qué punto están esas, cuán ágiles están siendo, si los que están en ese caso, porque eso depende también de Cuba. Si alguna respuesta ellos quieren oír sobre ese tema. Bueno, porque sea pequeña. En estos momentos nosotros le hemos explicado al Departamento de Estado que teniendo en cuenta las medidas que se han tomado en el país con motivo de la pandemia, estamos difiriendo en tiempo los vuelos de deportaciones. Nosotros hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con esa parte del acuerdo que prevé la aceptación de regreso de esas categorías de individuos, a pesar de que la parte estadounidense no está cumpliendo muchas obligaciones que tiene contraídas bajo los acuerdos migratorios. Hay que recordar que es un sistema de acuerdos. Está el acuerdo del 84, el acuerdo del 94, la declaración del 95 y finalmente el acuerdo firmado en 2017. Quiere saber, embajador, si están cerca de eso, si hay agilidad o si hay lentitud.
Eso se lo podrá decir el sistema estadounidense. Nosotros no hacemos las listas, nosotros sencillamente recibimos las listas de la parte estadounidense, y lo único que te puedo asegurar en estos momentos es que los vuelos están diferidos en tiempo a partir de la situación que se ha creado tanto en Estados Unidos como en Cuba con el tema de la pandemia. Embajador, la más extensa y productiva entrevista que he hecho, se va a poner brava gente, esta, muy importante su presencia, su dominio de los temas, su presencia. Le pido una al año. Si usted se va de ahí, déjenlo ahí, pone una notica. Oye, este año te toca con fulano. Dejamos hecha la nota, el mundo. Sabemos el valor que puede tener para tu audiencia. Sabemos que hay personas que lo reclaman. Nosotros, con muchísimo gusto, como tú decías al principio, no han sido tantas como quisiera, pero no es la primera. Pero el embajador que me había entrevistado, usted, el embajador que me había entrevistado 3 veces. Muchas gracias. Este es grande, este es grande. Muchas gracias, y pensamos que te podrán llamar para decir que están en contra o no están en contra con lo que se ha dicho, pero nosotros con todo respeto decimos lo que decimos de nuestra experiencia, de nuestra función y de nuestro conocimiento del tema y de nuestras convicciones también. Embajador, me gustaría proponer, usted me dirá después, los cónsules me dirán, cuando pase este asunto, un grupo de cubanos, no solo los que vienen aquí, vayamos a dar en desagravio a nuestra embajada una visita de reconocimiento. Nosotros llevamos la comida, no se van a complicar en nada, pero queríamos ir. Mucha gente, muchos cubanos se sintieron muy indignados con esto, muy indignados. Lo sabemos. Nosotros, a nombre de ustedes, pondremos hoy flores a la estatua de Martí, que fue dañada por el atentado. Fue atentado, sí. Parece que está de moda, porque aquí ahora los gusanos y bien, reciben plata y dicen que van a tumbar la revolución y le pagan a unos allí que se llaman clandestinos, que lo que han hecho es profanar los bustos de Martí. Profanar bustos de Martí. Yo no había visto eso. Recordemos el mundo, ya que hablamos de la historia, en la historia, ¿qué ha pasado cuando ha habido extremistas que han atacado los símbolos? Sí. Eso tiene un significado que va más allá de una estatua, que va más allá de una estatua. Ahora Martí no lo habían tocado nunca. Nunca había tocado a Martí. Pagado desde aquí, pagado desde aquí. Nos dice el mundo el tipo de enemigo al que nos estamos enfrentando. Yo solo diría eso, qué entraña se puede tener para atacar la imagen del más grande y más claro de todos los cubanos. Nosotros, a nombre de ustedes, le rendiríamos tributo hoy. Algunos de ustedes estuvieron en la inauguración de esa estatua el 1 de julio del año pasado. Decíamos hace poco que cuando la inauguramos no podíamos ni imaginarnos que podía ser objeto de tamaño hecho, de tamaña reacción. Pero seguiremos honrando a Martí desde el conocimiento, de la lectura de sus obras y desde construir un proyecto soberano independiente en Cuba. Yo te agradezco a ti y a todos los que... ¿Cuál es la última palabra que yo digo en este programa siempre, embajador? ¿Usted sabe cuál es la última? Guapo y pajado. Guapo y pajado. Está en la sangre de los cubanos. Así gracias, embajador. Ha sido el embajador José Ramón Cabañas. Realmente esta es una entrevista